Buenos días, queridos estudiantes. Hoy iniciamos el nuevo tema que se llama reproducción humana, pero para empezar el tema de reproducción humana, quiero que vean esta grabación que hice con el objetivo de, pues, motivarlos a que se interesen por el tema, porque es un tema que que es de ustedes, de la esencia de ustedes, que tiene que ver con su sexualidad. En este momento están pasando por un proceso, un ciclo de la vida que se llama la adolescencia. Mm, Algunos están en la pubertad. Entonces están experimentando una serie de cambios. Quiero que se concienticen de lo que está sucediendo en ustedes, que analicen por qué actúan así, por qué están pensando diferente, por qué el físico les está cambiando. Entonces es un tema de gran interés. Para la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es el periodo comprendido entre 10 y 19 años. La pubertad o adolescencia inicial es la primera fase y comienza aproximadamente alrededor de 10 años en las niñas y a los 11 en los niños y llega de los 14 a 15 años. Algunos autores clasifican antes de los 10 años, por ejemplo, de 9 a 11, la prepubertad, ¿sí? O la que colocan otra etapa. La adolescencia media y tardía se entiende entre 15 y 19 años. En cada una de las etapas se presentan cambios tanto en el aspecto físico, fisiológico tiene que ver con la estimulación y funcionamiento de los órganos por hormonas femeninas y masculinas. También cambios estructurales, anatómicos y modificación en el perfil psicológico y de la personalidad del adolescente. Sin embargo, la condición de adolescencia para todos no es uniforme. Depende de la alimentación, depende de la genética, depende de las hormonas, depende de la cultura. En todo caso, este proceso de cambios, pues lo que yo quiero es motivarlos a que vivan esta adolescencia de una mejor manera, conociéndose ustedes. En esta gráfica les traigo como un diagrama donde se hace la diferencia exacta entre pubertad y adolescencia. Entonces, aquí traigo con el cursor pubertad y adolescencia, dos transiciones diferentes. ¿Por qué? Porque la pubertad son los cambios fisiológicos, cambios de funcionamiento de su cuerpo debido a unas sustancias químicas que aparecen en la sangre en esta edad, que son los estrógenos y progesterona en las mujeres y la testosterona en los hombres. Entonces, lo que vamos a ver es dónde se producen esos estrógenos, dónde se produce esa progesterona y dónde se produce la testosterona y qué función cumplen en el organismo. Todos esos cambios que le están ocurriendo a su cuerpo se debe a estas hormonas, los cambios físicos, fisiológicos. Cuando ya eso ocurre en la pubertad y en la adolescencia ya son cambios, como decir, psicológicos, conductuales, que tienen que ver con la personalidad, entonces que atañen directamente a la parte del cerebro, ¿sí? Entonces, cómo piensan ustedes, cómo sienten, ¿sí? Lo que hacen, lo que dicen. Esos cambios vienen directamente en la adolescencia, en la media y en la tardía.
A continuación vamos a analizar los cambios físicos y fisiológicos que ocurren en la pubertad tanto de hombres como de mujeres. ¿Cómo es ese cambio de niño a puber adolescente? ¿Qué ocurre en su cuerpo y cómo ocurre? Entonces, ahí voy a mencionarles lo siguiente. Nosotros tenemos un sistema nervioso central que se encarga de que aparezcan estos caracteres sexuales durante nuestro desarrollo y en esta etapa de la vida que se llama la pubertad. Este sistema neuroendocrino, porque interviene el sistema nervioso y endocrino, hace que se produzcan unas sustancias químicas que reciben el nombre en las mujeres, recibe el nombre de estrógenos y progesterona. Y en los hombres se producen unas sustancias químicas que se llama testosterona. Esas sustancias químicas son las responsables de los cambios en los niños y las niñas a púberes o adolescentes. Entonces ese es el proceso que vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando en reproducción humana, entender cómo qué glándulas secretan estas sustancias y cómo es la regulación de esas sustancias en el organismo para que aparezcan esos cambios en los púberes y en los adolescentes. Aquí encontramos el esquema del hombre, del varón, cuerpo masculino, el niño y el adolescente, los cambios que tiene. Entonces, vamos mirando los cambios, cambio de voz, esa voz ya se vuelve en los hombres una voz grave, crecimiento de los pechos, crece la barba y el bigote, el tórax y los hombros se vuelven más anchos, aparece vello en las axilas, aparece el vello púbico, se desarrollan los órganos sexuales, crecen los órganos sexuales, el pene crece, el aparato reproductor crece, se inicia la producción de espermatozoides y el semen. Entonces, estas son las características físicas y fisiológicas, por ejemplo, también en cuanto a las glándulas sudoríparas, empiezan el olor del cuerpo ya no es igual, ¿sí? Hay un olor acentuado, la piel tampoco aparece, las glándulas sebáceas también empiezan a funcionar más y aparece el acné. También se aumenta el tamaño, ¿sí? Los huesos crecen, el sistema óseo crece. Respecto al desarrollo de los órganos sexuales, donde dice se inicia la producción de espermatozoides y semen, entonces el hombre sabe que se desarrolló cuando tiene la primera eyaculación. Aparecen unas poluciones nocturnas, eyaculaciones nocturnas, ¿sí? Entonces, eso indica que ya están en la adolescencia en cuanto a la parte fisiológica y física. Aquí está el esquema del cuerpo femenino, hembra, mujer, las características físicas, fisiológicas, que van a cambiar de niña a la etapa de la pubertad, ¿sí? Pubertad, adolescencia.
Entonces también ellos también cambian de voz, la voz ya no eh, es ahora aguda, ¿sí? Em, Aparece el vello en las axilas, también el olor corporal, las glándulas sudoríparas también se acentúan, no tanto como los hombres, pero también ya empiezan un olor más fuerte. También hay cambios en la piel, ¿sí? Las glándulas sebáceas también producen más grasa. Mm, Crece el busto, las glándulas mamarias se desarrollan. Desarrollo de los órganos sexuales, aumenta el tamaño de los órganos sexuales. La vulva, los labios mayores crecen, que es la parte externa, ¿sí? La parte interna también. Aparece, se inicia la ovulación y aparece la primera menstruación que recibe el nombre de menarquia. Aparece vello púbico. Las caderas se redondean, se ensanchan, los músculos se hacen más gruesos. La mujer también aumenta de tamaño. Todos estos cambios físicos y fisiológicos se deben a unas sustancias químicas que en ese momento de la vida corren por la sangre, recorren por la sangre y que son producidas eh, por medio de los ovarios en las mujeres y de los testículos en los hombres y por medio también de una glándula maestra que tenemos en el cerebro que se llama la hipófisis. Esos son los temas que vamos a ver ahorita en reproducción humana y entender cómo esas sustancias químicas se mueven por mi cuerpo y hacen que mi cuerpo cambie, cómo se producen esas sustancias químicas, ¿sí? Entonces, continuamos con los siguientes cambios. En cuanto a los cambios psicológicos y sociales, en esta etapa de la vida, en la prepubertad, adolescencia propiamente dicha, se dan unos cambios cruciales. ¿Por qué? Porque ese cerebro que se está formando todavía, en este momento de la vida sufre unos cambios de estructura. El cerebro se está reorganizando, hay estructuras que crecen más, otras que se vuelven más pequeñas, eh, hasta alrededor más o menos en los hombres de los 24 años el cerebro se desarrolla. Es una época hermosa porque si el adolescente aprende a manejar todo eso que le está pasando en la parte de su cerebro, aprende a manejarlo y a conocer por qué actúa así. En este momento se dice que ese cerebro se acomoda a las situaciones, o sea, tiene unas funciones que se llama plasticidad cerebral. Cuando veamos sistema nervioso, entonces vemos el desarrollo del cerebro y ahí pues vemos que en esta etapa de la vida es donde el adolescente es nosotros como seres humanos tenemos la oportunidad de aprender más porque el cerebro tiene esa propiedad de como en ese momento asimilar más y de ser más creativos. Entonces, si nosotros nos conocemos y sabemos que todas esas cosas nos están sucediendo y aprendemos a manejarlas desde el punto de vista, en este momento hay una rama de la biología que se llama, de la psicología, que se llama la neurociencia o neuropsicología, que tiene que ver manejar el cerebro haciendo ejercicios para poder conocerme a mí mismo, cómo estoy actuando y mejorar en cuanto a la parte, ¿sí?, psicológica y social.
Entre los aspectos psicológicos y sociales que tienen los adolescentes, traje los siguientes como para que ustedes analicen y miren todo lo que están cambiando ustedes. Experimentan otras emociones diferentes a lo que cuando eran niños. Ya les gustan otras cosas, ¿sí? Algunas veces se sienten incomprendidos y confundidos. Eso es normal en un adolescente. Adquieren mayor independencia, ya no dejan que mamá lo vista como ella lo vestía, comen lo que les gusta, ¿sí? Toman decisiones en muchas cosas, son independientes. Eso es bueno de ser adolescente, la independencia es buena. Pensamiento crítico, ya si el profesor me dice algo, yo no le creo todo, ¿sí? Yo lo cuestiono, ¿sí? Si leo un artículo, tengo mi propio pensamiento acerca de ese artículo, ¿sí? Comparo, analizo, relaciono, ¿sí? Se comparte afecto o búsqueda del primer amor, ya me empieza a gustar, ¿sí? Defino ahí ya mi orientación sexual, empiezo a definir cuál es mi orientación. Aumenta su interés por sus iguales. Al principio, en ese proceso de la pubertad, casi siempre se ven hombres con hombres y mujeres con mujeres en esa relación de conocerse más, de comprender al otro, ¿sí? De interesarse por el otro. Buscan pertenecer a un grupo, ¿sí? Somos seres sociables, no somos aislados, no somos islas, ¿sí? Debemos pertenecer a un grupo, eso nos hace crecer como personas y lo buscamos en la adolescencia. Otros intereses diferentes a cuando éramos niños. El estado de ánimo, terrible, ese es el que más pienso que se ve en los adolescentes. Un día están tristes, otro día alegres, otro día preocupados, otro día tienen dudas. Bueno, diferentes estados de ánimo, pues tendremos que saberlo manejar. Es bueno tener todos esos estados de ánimo, ¿sí? Porque nos permiten, pues, saber cómo estamos. Es bueno sentir todos los estados de ánimo, ¿sí? El miedo es bueno, ¿sí? Reconocer a qué le tengo miedo para mirar, solucionar esas situaciones, ¿sí? Saber cuándo estoy triste, cuándo me pongo triste, qué hago para cambiar esa tristeza por alegría, ¿sí? Porque no puedo estar toda la vida triste. Entonces, todas esas cosas, si yo las aprendo a manejar y a conocerme a mí mismo, me va a ir mejor. Necesidad de comprensión y afecto de padres y adultos que nos rodean. Entonces necesitamos que mi profesora me comprenda, por qué me dio pereza hacer la tarea. ¿Sí? Necesitamos que mis padres me comprendan, por qué no arreglo el cuarto, por qué digo, ya voy, no hago nada. Si dentro de un momentico hago eso, mamita, y no lo hago, ¿sí? Porque soy un adolescente. Pero están creciendo como personas y si ustedes se conocen y manejan cómo es su cuerpo, pues pueden ser mejor que lo que fuimos nosotros. Aquí les traigo una frasecita desde el punto de vista negativo de la adolescencia. No tienes que sufrir para ser un poeta. La adolescencia es suficiente sufrimiento para todos. Usted selecciona si quiere tener una adolescencia de sufrimiento, de pérdida, de tristeza, ¿sí? De decir que la adolescencia es la peor época. Usted lo decide. O sea, ese es usted. Todas las soluciones a la vida de uno es lo que yo haga por mí, no lo que hagan los demás. Pero si yo quiero irme en ese pensamiento, pues yo lo hago. Aquí les traigo otro pensamiento. La vida es cambio, el crecimiento es opcional. Elige de forma inteligente. Entonces, si usted es un chico inteligente, toma buenas decisiones, es asertivo, ¿sí? Y sabe que
crece cada día con las experiencias que tenga. Y entre más experiencias tenga, más conexiones nerviosas va a tener, ¿sí? Y va a ser mejor persona. Y si el ser suyo está muy bien, el hacer, el hacer, el hacer y el conocer van de complemento. Las tres cosas tienen que estar en equilibrio: ser, hacer y conocer. ¿Sí? Entonces, usted decide tener una adolescencia feliz o una adolescencia amargada y triste. ¿Sí? Nosotros somos capaces desde nuestro interior manejar todas esas emociones. Y para finalizar, el compromiso de esta semana es ver el video, volver y repasar lo que vimos en clase. En su cuaderno dibuja su aparato reproductor, los hombres, el aparato reproductor externo e interno con sus partes y su funcionamiento. Analiza e interpreta lo que está leyendo, trata de entenderlo, ¿sí? Y ver cómo funciona su cuerpo, por qué está funcionando así su aparato reproductor. Lo mismo hacen las niñas, las señoritas, estudian su aparato reproductor, la parte interna, la parte externa, lo hacen con calma, tranquilo, solamente es hacer el dibujo y copiar, va haciendo su dibujo y va describiendo las partes, ¿sí? Describiendo su funcionamiento. El tercer punto es una ecuación que voy a trabajar con ustedes hasta fin de año. Esa ecuación la van a interpretar en una hojita blanca, sencilla, de blog, ¿sí? Como quieran, lo pueden hacer como ustedes quieran, escribir sobre esa ecuación el análisis, pero respecto a su vida. En cada finalización de las clases que tengamos hasta fin de año, ustedes van a interpretar la ecuación cada uno desde su vida. Yo menciono a los niños que participen y listo, y tienen una notica, porque eso es autoevaluarse, ¿listo? Una notica o no necesitan nota. Ustedes saben que ustedes son muy buenos y todo lo que hagan no es por una nota, sino por la vida de ustedes, de querer aprender y ser mejores. Muchas gracias por la atención. Dios los bendiga. Nos vemos la otra semana.